va? Bueno, qué lindo es compartir con ustedes en esta tarde. Amamos servir al Señor, amamos hacerlo juntos y seguramente ya se habrán dado cuenta que estoy nerviosa, siempre estoy nerviosa cuando me toca predicar, aunque amo hacerlo, pero sí sé que soy muy consciente de que en Cipolletti le decía a los pastores, predico siempre me pongo nerviosa y me es más fácil predicar a la gente que no conoce al Señor. Así que si así todo me pongo nerviosa, fíjense cómo será cuando estoy delante de pastores. Así que ténganme paciencia, ámenme mucho y discúlpenme de entrada. Pero somos espontáneos, no soy nada estructurada, así que no espere mucha estructura de mi parte y disfrute el camino, disfrute la tarde. Como recién decía mi esposo, es un privilegio hermoso poder servir al Señor. Conocí en el Señor en 1991. Él ya era pastor de jóvenes, yo era una recién convertida huerfanita por ahí hasta que el Señor decidió que yo pudiera verlo con mejores ojos y privaticé al pastor de jóvenes en esa época y desde ese momento estamos juntos y aprendiendo día a día cómo pastorear, aprendiendo día a día a escuchar la voz del Señor, aprendiendo día a día cómo llevar adelante un matrimonio sano, haciendo todo lo que hacemos. Soy docente, trabajo en un jardín desde hace 20 años seguidos, corridos. Antes trabajé en una peluquería, 14 años seguidos, así que siempre con gente, pero el ministerio y el servicio me ha llevado a aprender un montón de cosas. Así que hoy por hoy cuando nos toca ministrar hablamos de eso, ¿no? De las veces que nos caímos y nos pudimos levantar, de las veces que lloramos y hemos aprendido a secarnos las lágrimas juntos o a que otros no sequen las lágrimas. Y eso hace que hoy pueda sentirme con este permisito de poder hablarles y hablar de un tema tan delicado como es el matrimonio. Pero orando al Señor entendí que en Él siempre hay algo nuevo para aprender y que todos y cada uno de nosotros, esta mañana orábamos con mi esposo y decíamos, Señor, nosotros también estamos en este retiro porque también te necesitamos. Si bien uno a veces puede ponerse como modelo, uno siempre tiene que estar con ese corazón abierto para que Dios hable. Así que antes de desarrollar lo que tengo para compartirles, quiero orar, ¿sí? Padre, gracias por este hermoso privilegio. Gracias, Señor, porque vos estás acá con cada uno de nosotros. Y hoy te pido, Padre, que como lo que tú eres, un papá bueno, a cada uno de nosotros nos permita escuchar esas palabras que necesitamos escuchar. Y Padre, que hoy nos des aquello que tenías reservado, que tiene nuestro nombre. Espíritu Santo, gracias porque cuando vos haces algo, lo haces hermoso. Por eso, Espíritu de Dios, quita en esta hora toda clase de temor que se pueda estar levantando en contra del conocimiento de Cristo, toda fortaleza mental, toda fortaleza estructural, toda fortaleza del pasado, todo condicionamiento. Y en el nombre de Jesús y con la autoridad que tú le has dado a la iglesia, Señor, en esta hora dejamos inoperante cualquier forma de distracción, todo espíritu de error, todo espíritu espía en esta hora, anulamos tu actividad en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús, Señor, como decía recién el pastor Daniel, habilitamos
la voz del Espíritu Santo en nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu, para que sea tu voz la que en esta hora podamos escuchar, Señor. Porque necesitamos escucharla para poner en práctica lo que tú quieres enseñarnos. Bendito seas, Señor. Gracias. Amén. La palabra del Señor dice en 1 Corintios 13, el amor nunca deja de ser. Ya lo conoces al pasaje, solo te lo recuerdo. Dice, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Hay un tiempo para todo. Y hay un tiempo en el que nosotros nos toca actuar y hay un tiempo donde dejamos actuar a Dios. Así que hoy te invito a que Dios pueda actuar en esta área del amor. A nosotras las mujeres nos es más fácil hablar de amor. Y a algunos hombres también, pero no a todos, ¿eh? Entonces, esta tarde quiero que con la voz de la palabra de Dios recuerdes que el amor nunca deja de ser, porque Dios está en nosotros y Él es amor. Pero en este mundo se habla de que el amor se acaba. Los matrimonios hablan de que el amor se acaba. Entonces tenemos que renovar nuestro entendimiento y aún como hijos de Dios y como siervos del Señor, saber de que aunque el mundo dice que el amor se acaba, es nuestra decisión seguir amando. Porque la palabra de Dios dice que el amor nunca deja de ser. Y al pensar en qué compartir y orar mucho, porque hay tanto de matrimonio que podríamos hablar, se me vino la palabra grietas, hablando y orando acerca del matrimonio, y tenía muchas dudas. Digo, bueno, Señor, ¿qué será esto de las grietas en el matrimonio? Y le dije, bueno, Padre, dame una palabra, algo donde yo pueda realmente ver lo que me querés compartir o lo que querés que yo investigue. Y encontré que en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 12, si tenés tu Biblia, por favor, te voy a invitar a que la busques. Hay un texto que a mí me llamó mucho la atención y justamente hace referencia a los sacerdotes y la iglesia y las grietas. Y qué tremendo fue para mí, porque dice que ahí estaba reinando el rey Joás. En el versículo 5 dice que acontecía el 7º año del rey Joás cuando dio la orden de que se repararan las grietas del templo. Había una administración a Dios en un templo que tenía grietas, ¿sí? Y dice que el rey Joás dio una orden de que se reparen las grietas. Pero en el versículo 6 dice que en el año 23, había pasado un montón de años, aún estaban las grietas sin reparar. O sea que yo pude ver en este texto que Dios, tal vez ahí en ese momento fue Joás, pero yo sentía de parte de Dios que Dios pasa de tanto en tanto por nuestra vida para ver qué hay que reparar. Y sentía muy fuerte del Espíritu Santo de que en este tiempo Dios viene a reparar. ¿Querés decir conmigo la palabra reparar? Reparar. Dios quiere reparar las grietas en nuestro templo, en nuestra vida. ¿Sí? Ahora vamos a dejar las paredes de lado, vamos a dejar las grietas de nuestro templo, de nuestra casa espiritual, tal vez de nuestro hogar, de nuestro matrimonio, ¿sí? Y dice la Biblia que había tantas grietas que el rey Joás tuvo que llamarle la atención a los sacerdotes. Y qué tremendo es que Dios tenga que venir a hablarnos y a decirnos por qué las grietas no fueron reparadas. Y él dijo, el rey Joás le dijo a los sacerdotes, ¿por qué no se han reparado las grietas? Y ahí hubo un movimiento y él le quitó la autoridad a los sacerdotes y el rey Joás llamó a personas específicas, artesanos y demás, para que se ocuparan de esa área porque el templo estaba
corriendo peligro. Yo entendí de parte de Dios que hay matrimonios pastorales que pueden estar corriendo peligros de derrumbe, de debilitamiento, de temblores, y que necesitamos parar un poquito y llamar al arquitecto, aquel que es el que nos puede guiar a toda verdad, que es el Espíritu Santo, para que nos examine, para que vea cuánta gravedad o cuánta firmeza tenemos en nuestros matrimonios. Porque claro, no todos los matrimonios estamos agrietados. Tal vez algunos ya estamos reparando daños que la vida misma provocó. ¿Qué pasa con las grietas? Bueno, las grietas provocan goteras, filtraciones. Ustedes saben, porque en casa siempre hay una gotera o una grieta por reparar, ¿no? Pero el efecto que provocan las grietas es lo que tal vez podemos aplicarlo a nuestro matrimonio, porque en todo lugar donde hay una grieta algo se filtra, o la humedad, o el agua, o el viento, o el polvo. Entonces, las grietas que comienzan muchas veces casi imperceptibles con el tiempo, si no se tratan, empiezan a ampliarse, empiezan a abrirse cada vez más, empiezan a hacer más hondas y empiezan a debilitar lo que antes estaba muy firme. Entonces, pensemos en nuestro matrimonio y pensemos, ¿por qué no? Para visibilizarlo de alguna manera, el mismo templo donde te toca predicar cada semana. Que de repente un día vayas y el Señor te saque la venda de los ojos y veas que ese templo está todo agrietado y que nadie hace nada. Bueno, yo creo que muchas veces el Espíritu Santo viene a nuestra vida y nos ve. Y a veces nosotros no queremos ver cuánta grieta tenemos. Pero el Espíritu Santo hoy está para abrirnos los ojos y que podamos verlo. ¿Qué es la grieta? Bueno, la palabra grieta habla, y hay algunos sinónimos, algunas palabras especiales que se pueden referir a lo mismo, y es una hendidura, aquello que se produjo algo hacia adentro, ¿sí? Es una abertura, es una fisura. Se refiere a la separación de dos partes que estaban bien unidas. Y la grieta es algo que puede ser alargado, del piso al techo, del techo al piso. Recién le contaba a la pastora Isabel que en nuestro templo allí en Neuquén hay una grieta después del terremoto de Chile, se hizo una grieta todo a lo largo del templo en el piso, ¿no? Porque el movimiento del suelo provocó que el piso se partiera y en el quincho de mi casa también. Y fue tremendo porque ¿cómo hacemos para arreglar semejante grieta? Hay que hacer una gran obra, ¿no? Pero es tremendo porque hay diferentes tipos de grietas y diferentes tipos de consecuencias que estas hendiduras, que estas fisuras provocan. Y yo busqué los tipos de grietas para aprender un poquito más y vi que hay una grieta que es física y justamente se refiere a esta hendidura alargada que en un cuerpo sólido lo parte en dos, ¿sí? Puede ser la tierra, un cristal, una pared. Y los ejemplos buenos, ustedes sabrán, así como yo recién les dije, en un terremoto la tierra que parece que nada la puede separar, en un minuto se abrió en dos, se separó. Hay lugares que fueron tragados por esas hendiduras, ¿no? Pero también hay grietas biológicas, y esas grietas biológicas se describen como esas pequeñas hendiduras en la piel, y hay algunas afecciones como por ejemplo la diabetes, que en la piel que no se cuida se forman grietas que lastiman, que son membranas o mucosas que se lastiman, que provoca mucho dolor. La grieta provoca dolor, provoca sangrado. La humedad, el frío provoca grietas, ¿sí? Entonces, y hay otra grieta que me llamó mucho la atención, porque cuando pensaba en grietas solamente miraba en lo físico, pero claro, hay una grieta que tiene que ver con lo sociológico. Y ustedes recordarán que hace un tiempo atrás se hablaba mucho de la grieta de los argentinos, ¿no? Por las divisiones políticas,
por las divisiones eclesiásticas, porque uno está de acuerdo con esto, el otro está de acuerdo con esto. Entonces hay grietas sociales que separan a las personas de sus afectos familiares, que se separan, matrimonios que se separan porque la ideología no es la misma, ¿no? Hoy por hoy tenemos un bombardeo tremendo en la vida de la iglesia de tantas ideologías que se han levantado y hablábamos con algunos pastores hace un tiempo atrás cuando salió todo el tema del aborto y había grietas ideológicas dentro de las congregaciones porque algunos estaban de acuerdo, otros no. Los pañuelos verdes, los pañuelos celestes, ¿se acuerdan, no? Y grietas sociológicas. Entonces, estas grietas también tienen consecuencias y son bien significativas. Una grieta en un edificio puede llevar a su colapso. Una grieta en una relación puede provocar su ruptura para siempre. Una grieta en la sociedad puede generar inestabilidad, conflicto, guerra social, ¿sí? Pero ¿qué pasa con las grietas en el matrimonio? Entonces, cuando yo uso la palabra grieta para referirme a la relación matrimonial, estoy hablando que la palabra grieta en la pareja es aquello que también tal vez comenzó como una fisura imperceptible. Nadie lo ve y nadie habla de eso. Pero así como en lo natural, pasa también en estas grietas sociológicas o estas grietas de relaciones donde empezó con una fisura y empezó a hundirse y empezó a separar las partes y aquello que debería estar unido, porque nada separa lo que Dios unió, ¿no? Pero las grietas y las fisuras separan eso también. Las causas son variadas en la vida del matrimonio. ¿Por qué surgen grietas en el matrimonio? Ahí están, ¿no? Así como en lo natural también hay muchas presiones. Así como en lo natural suceden cosas a nivel de relaciones que hacen que en una pareja haya grietas. Y puede ser por una circunstancia difícil e inesperada. Puede ser la muerte de un hijo. Puede ser una catástrofe natural. Hoy por hoy cada vez más vivimos eso, ¿sí? Situaciones que de repente cambian la vida de la familia, dan vuelta a la vida de la familia. ¿Y por qué no pensar en que a nosotros también nos puede pasar lo mismo como matrimonio? Son cosas que llegan inesperadamente y que rompen todo el sistema familiar. Situaciones económicas, inseguridades que provocan discusiones, enfrentamientos, esa división de ideologías, ¿no? Por diferentes temas. Pero al no ponernos de acuerdo verdaderamente, al no resolverlo cara a cara, al no buscar aún reparar eso que empezó como una diferencia de pensamiento, son lo que provocan esas fisuras que de a poquito y de a poco van separando nuestra relación matrimonial. Entonces, vuelvo a decir, la Biblia nos enseña que los esposos tienen que ser una sola carne, espíritu, alma y cuerpo. Pero de repente y de manera silenciosa las fisuras comienzan a separar. En este tema, en otro tema, en los chicos, que la economía, que la profesión, que el ministerio, que las formas. Pequeñas grietas. Que los viajes, ¿cuántos viajan acá? ¿Cuántos atienden muchas obras? Que los viajes, que los chicos, que la crianza, silenciosa, pero va haciendo su surco. Y nosotros también estamos en riesgo, mis amados pastores. Tenemos al Señor y con Dios lo tenemos todo. Pero en la relación matrimonial, las grietas hay que atenderlas. Y fue tan fuerte esto para mí cuando me di cuenta de que
como esposos podemos estar muy unidos y muy de acuerdo en un montón de cosas, pero que hay grietas que nos separan. Y cuando hay cosas que nos separan, hay algo que está en peligro continuo, que es la confianza mutua que nos tenemos. Cuando ya hay una división, una fisura en cuanto a lo que pensamos diferente, ya no confiamos tanto, porque yo sé que él no está de acuerdo con esto. Y a veces dejamos pasar esos desacuerdos, fisuras. Y llega el momento como todo, ¿no? Que la gota llena el vaso. Y en la relación empezamos a separarnos. Entonces, en un sentido figurativo, la grieta separa. ¿Te animás a mirar a tu cónyuge y decir separación? ¡Ay, qué feo suena! ¡Ay, qué feo suena! Ahora tomalo de la mano y decir separación no. Pero una grieta también habla de discontinuidad. Y a veces con mi esposo nos gusta mirar fotos y evocar el pasado, donde todo era color de rosas. Hace 30 años, cuando nos casamos, no era todo color de rosa, pero nada, el enamoramiento estaba al 100%, entonces no veíamos ningún defecto en ninguno de los dos, ¿no? Hoy, después de 30 años, y tuvimos que trabajar en algunas fisuras, porque salieron a la luz algunas cositas, ¿no? Pero la grieta habla de discontinuidad que afecta a esa fortaleza de estar unidos. No porque vos roncás, no porque vos pensás esto, no porque vos haces las cosas así y yo las hago así. Ya no estamos tan continuados en un montón de cosas. Hay discontinuidad. Y a menudo el tema de la grieta se asocia con la idea de conflicto, con tensión. Es como cuando el edificio está en tensión, justamente por los movimientos de suelo, lo que sea, ¿no? Que tal vez una tensión muy fuerte puede desintegrar esa construcción que está por encima. ¿Cómo andamos con las tensiones matrimoniales? Obviamente no voy a pedir ni que levanten la mano, ni que digan amén, yo entiendo. Pero la grieta también representa un corte. Y si separación suena fuerte dentro del matrimonio, un corte también suena fuerte. Porque que se corte la confianza con aquel que tiene que ser uno con vos es re fuerte. Que se corte la relación íntima cuando debiéramos ser uno y aún ponernos de acuerdo si dejáramos de tener relación íntima por alguna situación. Porque en la intimidad, pastores, ¿somos uno o hay fisuras? ¿O hay discontinuidad? ¿O hay derrumbe después de tantos años de casados? En eso que debería ser hermoso. En la comunicación. Un corte en la comunicación. Bueno, con esto, de este tema con vos no puedo hablar. De este tema no hablamos. Y como siervos y ministros hay un montón de temas que deberíamos hablar y con mucha responsabilidad. Y aunque no estemos de acuerdo, buscar en el Señor su sabiduría y las formas que Él tiene, porque aún las formas que tiene Dios no las tenemos nosotros, porque nosotros estamos atravesados por nuestra misma historia, de eso vamos a hablar ahora. Pero hay cosas que en la comunicación debiéramos ser uno, pero estamos partidos, estamos como cortados, estamos discontinuados. Entonces de repente ya no hay más colaboración el uno para con el otro. No está ese espíritu de ayuda y de complicidad que teníamos cuando nos casamos. Contigo pan y cebolla. Y ahora ya ni pan ni cebolla, ¿no?
Entonces, la acumulación de pequeños desacuerdos, la acumulación de pequeñas fisuras, la separación que cada vez se va haciendo más grande. En algún momento con alguien yo charlaba y decía, ¿y cuándo te parece que empezaste a separarte de la otra persona? Y ya ni me acuerdo cuándo fue la última vez. Y siervos y ministros que no prestaban atención a eso, que debían cuidar, porque el Señor dijo que debemos estar y ser uno, que debemos estar unidos, ¿no? Y que nada lo debe separar. Entonces, una vez más, y repito, una grieta en un gran edificio puede llevar a un colapso ese lugar. Una grieta en la relación matrimonial puede llevar a que el matrimonio, aún siendo pastores, se separen. Y no hace falta que le preguntes si conocen a pastores que se han separado, ¿no? No hace falta. Y así como una grieta en lo natural permite que un agente externo traspase el agua, la tierra, la luz, una grieta en un matrimonio puede provocar que una tercera o un tercero se meta por esa grieta. Por eso no es cosa liviana el decir, bueno, tenemos algunas separaciones, pero cuidado, porque el enemigo sabe. Y el enemigo sabe muy bien cuándo tenemos separaciones, aún en las charlas, porque vieron que nunca falta alguien más amable que tu esposo o tu esposa para charlar. Y son las tentaciones que el enemigo levanta, ¿no? Entonces, necesitamos pensar y sincerarnos después de los años que tenemos de relación matrimonial, ¿qué grietas no hemos atendido? Y una vez que las descubrimos, y ahora vamos a ir avanzando sobre eso, ver cuál es el costo. En el libro de Segunda de Reyes vimos que el rey Joás armó todo, no lo voy a leer, no hace falta, creo que después vos lo podés leer, y cómo él dispuso dinero y gente especializada como para empezar a tratar con las grietas. Bueno, nosotros necesitamos saber que hay un costo, hay un esfuerzo y un compromiso necesario. Y yo sé que vos sabés de qué se trata esto de el compromiso y el esfuerzo, porque somos gente esforzada. Pero a veces nos tomamos la licencia que se toma el mundo para tratar los temas matrimoniales. Y decimos, bueno, si los otros pastores se separaron, yo también me puedo separar. Es una licencia. Porque estoy seguro que Dios no quiere eso. De hecho, cuando Jesús habló del divorcio, Él habló por la dureza del corazón. Dios lo permitió. No porque Dios esté de acuerdo. Y no me voy a meter en ese tema porque no es la idea. Pero hay un esfuerzo, un volver a morir para poder reparar grietas, para poder volver a crear la confianza, para poder establecer una unidad y que ya no haya más debilitamiento. Implica identificar las causas, o sea, enfrentarme a la realidad de qué me pasó en la vida. ¿Cuál fue el problema de esta fisura? ¿Cuál fue el problema por el cual algo se metió en el medio y nos separó más? Y lo tercero, buscar soluciones. Trabajar para reconstruir esa unidad perdida. Entonces, en esta noche no pretendo ser yo quien te muestre eso, porque no tengo ni la capacidad, ni tampoco tengo la autoridad, creo, porque yo misma estoy expuesta al Espíritu Santo para que Él nos hable a nosotros como esposos. Pero sí sé que el Espíritu Santo va a traer luz en cuanto a esto. Y ¿saben qué? Yo sé que en algunos lugares, en muchas congregaciones se hablan temas así, pero en muchos otros, a los pastores, ¿quién nos habla de estos temas? ¿Quién nos ministra a nosotros acerca de estos temas? ¿Quién se siente con la autoridad? Así que yo celebro que haya retiros así como estos donde podamos hablar nosotros con el corazón en la mano y decirle, Señor, necesito tu ayuda.
necesito tu sabiduría porque pasaron cosas y no sabemos qué hacer con esto. Pasaron cosas y no sabemos cómo reconstruir esta área de nuestra vida. ¿Y a quién le confiamos esto? ¿A quién? ¿Con quién hablo de que no puedo tener relaciones sexuales? ¿Con quién hablo de que estoy luchando con esto o con aquello? ¿Con quién lo hablo? Así que hoy te invito a que el Espíritu Santo sea para vos esa voz que te habla, pero también a quien vos puedas recurrir para que te guíe en encontrar esos motivos. Cerrá por un minuto tus ojos, porque es Dios el que te va a hablar. Yo simplemente voy a recordarte 2 palabras que mientras oraba y repasaba los textos, primero fueron para mí, por supuesto, y enfocándonos en nosotros y en nuestra historia matrimonial y enfocándonos en las situaciones que nos pasaron, porque sí nos pasaron cosas en 30 años de casados y 1 año y medio de novios, nos pasaron cosas de toda clase, de todo tipo. Y el salmista le dijo a Dios: Dios, examíname y conoce mi corazón. Examíname. Ve si hay en mí un camino equivocado, un camino de perversión que me lleve a pensar igual que el mundo y no como lo que tu palabra dice. Examíname. Yo sé que ante temas como esto, la primera reacción es: a mí no me pasa. Nosotros estamos bien. Y te creo. No tengo por qué dudarlo, pero el Espíritu Santo sabe más que yo. Y aún sabe más que vos, porque nosotros podemos estar negando, porque la negación es una forma de minimizar el dolor. Entonces, examinar nuestro corazón es algo que Dios tiene que hacer, no nosotros. Este es el momento en que vos dejes el nombramiento de pastor y digas: Señor, soy tu hijo y necesito que examines mi corazón. Espíritu Santo, en esta hora quita todo velo, Señor, que impida mirarnos como lo que realmente somos. Cuando el salmista oraba, él dijo: ve si hay en mí camino de perversión. Inmediatamente al orar se me vino la palabra iniquidad. Tal vez muchos de nosotros no cometemos pecado porque sabemos el peso que eso tiene, pero sí luchamos con iniquidades que vienen a nuestra vida desde nuestros antepasados, que batallamos una y otra vez con pecados de perversión o con pensamientos, porque no pecamos, somos conscientes de que queremos agradar a Dios, pero hay cosas que nos suceden en lo secreto. Son caminos que vienen a nuestra vida de nuestros antepasados, tal vez desde la 3ª, la 4ª generación, la 10ª generación en temas sexuales. Y eso ha provocado de alguna manera una grieta en la relación íntima con mi cónyuge. Si algo de esto el Espíritu Santo te está mostrando, el único camino es el arrepentimiento y el sinceramiento. Es decir: Señor, sí me está pasando, gracias por mostrármelo. Sí me está pasando, sí que lucho con esto, sí que tengo sombras de esto otro. Y no importa la edad que tengas, el Señor tiene algo nuevo para nosotros hoy. No importa si tenés más de 30 años de casado, no importa si aún estás solo. Importa que el Señor sabe tus luchas.
Y ahora Dios, hablando otra vez de Jeremías 6:14, dice, no se puede sanar una herida con solo decir que no existe. A veces pensamos que negando lo que nos pasa, eso no nos va a afectar más. Tapando como hacemos con las grietas, con una cortina, con una alfombra, pensamos que nadie lo va a ver. Pero dice Dios, no se puede sanar una herida con solo decir que no existe. Y es muy duro este texto porque dice, sin embargo, los sacerdotes y profetas dan seguridad de paz cuando todo es guerra. A veces como matrimonios pastorales llegamos a ministrar diciendo paz, paz, pero en nuestro corazón hay guerra. Porque en casa las cosas no están bien, porque con el cónyuge las cosas no están bien. Y Dios dice, ¿hasta cuándo vas a decir que no pasa nada cuando en realidad sí pasa? ¿Hasta cuándo? No vas a poder sanar de esto hasta que no te enfrentes a eso que te está pasando. Entonces dejar de negar lo que nos pasa es el camino a la restauración. Es el camino a la reparación. Por eso hoy te dije, hoy es el día de reparar. Por eso te pedí que repitieras esa palabra, reparar. Dios va a reparar aquella herida, aquella hendidura que el Espíritu Santo te esté mostrando. Yo lo creo así. Y ahora simplemente como para ilustrar un poquito esto, porque todos en todo el mundo luchamos con cosas, todos somos vulnerables en algún área de nuestra vida, porque tenemos una historia. Entonces, las grietas en nuestra vida pueden ser a grandes rasgos por dos cosas especiales. En primer lugar, por las cosas difíciles que nos pasaron en la vida. Puede que el matrimonio hoy esté afectado por esas situaciones que recién te decía, algo inesperado que pasó. Y no teníamos las herramientas para saber cómo enfrentarla, entonces nos agarró de frente y nos dejó dado vueltas. Como matrimonios no supimos qué hacer con esas situaciones inesperadas como las tragedias, como la enfermedad repentina. No supimos qué hacer. Hay estadísticas que, por ejemplo, dicen que cuando a un matrimonio le nace un niño que tiene alguna discapacidad, alguna afección grave, hay muchas probabilidades, casi el 95% de que ese matrimonio no continúe. Soy docente, lo veo a diario, padres que tienen niños con algún diagnóstico. Vemos que muchas veces la mamá es la que tiene el compromiso y el papá niega todo el asunto. Obviamente hay división en la pareja, porque uno dice A y el otro dice B. Y por otro lado vemos a papás sumamente comprometidos con la situación y mamás distantes que viajan por el mundo como si nada pasara. Entonces, esta estadística no es solamente para gente que no conoce al Señor o que son nuevitos en Cristo, también nos pasa a nosotros los pastores. Que a veces, aún viendo la situación, aún teniendo un diagnóstico difícil en casa, aún viviendo una situación difícil, de alguna manera no enfrentamos eso. Claro, a veces las cosas difíciles son difíciles, pero el problema es que las negamos. No, Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel. Cuando el Dios es fiel, queremos tapar todo, ¿no? Es como una gran alfombra. Yo sé que Dios algo tiene, pero nunca hablamos de frente como para decir, ¿qué tendrá Dios? Y nunca nos sinceramos con lo que nos pasa. La segunda situación por la cual surgen grietas profundas es por la historia personal que tiene cada uno de nosotros, cada cónyuge. Claro que cuando tenemos esa etapa de novio nos contamos todo, ¿no? No sé si te pasó. Nos contábamos todo, ay, hoy no pude dormir, no sé, todo contábamos. El gusto de helado, el color de ropa, dónde me gustarían los zapatos, bueno, todo. Después de unos años de casados ya no hablamos de nada. Es como que hay un montón de cosas que se cortan. ¿Por qué será?
porque empezaron a surgir algunas diferencias que me empiezan a separar y ya no le quiero contar todo lo que me pasa. ¿Por qué? Porque hay una historia personal que empieza como a repetirse otra vez, que de alguna manera me hace creer que estoy en riesgo con esa persona que tanto amo. Entonces, el fundamento de la vida individual de esa persona, si ya traía una fisura, aunque en la etapa de enamoramiento parece que la tapé un poquito, cuando nos casamos se acrecientan. ¿Por qué será que los esposos a veces compiten en vez de hacer las cosas para el mismo lado? No, vos por acá, no, yo para acá, no. Porque se sienten en riesgo, sienten que corren peligro. No, acá el pastor soy yo, no, acá la pastora profeta soy yo. Y empiezan esas luchas, ¿no?, de poder, cuando la obra es del Señor, ni siquiera es nuestra, ¿no? Pero esas ideologías tienen una raíz y muchas veces tiene que ver con las inseguridades, con la autoimagen y la valoración distorsionada que tenemos de nosotros mismos, que resurge después de unos años, después de algunas diferencias, después de algunas situaciones en las que, bueno, ya no estamos tan enamorados, parece. El enamoramiento y las mariposas de la panza se volaron. ¿Por qué? Porque las fisuras que venían de lo individual empezaron ahora a marcarse más fuerte. Y qué tremendo, porque muchos conflictos emocionales y espirituales que atraviesa una persona adulta están relacionadas con las vivencias infantiles traumáticas, como por ejemplo crecer en una familia disfuncional. Esto trae mucha inseguridad en la vida de las personas. Y creo que nosotros aquí en Argentina, puede que alguien haya nacido en una familia donde lo ha tenido todo, pero ¿cuántos seremos? Creo que todos hemos nacido en una familia donde le faltaba un botón o le sobraba un ojal, ¿no? Algo de eso pasaba. Entonces, habían muchas necesidades insatisfechas que nos teníamos que arreglar como podíamos o irnos a dormir sin comer, ¿no? ¿Cuántas familias de las nuestras no pasaron necesidad en algún área? ¿Cuántos de nosotros fuimos huérfanos? ¿Cuántos de nosotros crecimos con percepción de rechazo? ¿Cuántas familias nuestras no fueron atravesadas por el vicio? ¿Cuántas familias nuestras no fueron atravesadas por las peleas, las discusiones, los celos, las iras, las contiendas? Yo realmente a veces escucho y observo a las familias que vienen de años y años, de generación en generación en la vida de la iglesia. Y qué maravilloso, porque se libraron de todo eso. A veces hablamos con mis hijos y yo les digo, ustedes no saben lo que es que tu papá llegue alcoholizado a casa. Yo sí sé de eso, porque mi papá sufrió y luchó con eso. Ustedes no saben que falte el pan en la mesa y no tengan la esperanza de que Dios supla. Yo sí lo viví, porque mi papá se quedó sin trabajo y a menos que los hijos no saliéramos a trabajar, no íbamos a tener pan en la mesa. A veces les digo, chicos, ustedes no saben lo que es pasar frío. Nosotros nos desvestíamos y nos volvíamos a vestir, para hasta con gorro, como las películas de no sé dónde, porque no teníamos calefacción. Hoy casi todas las casas, bueno, obviamente que hay mucha necesidad todavía en muchas familias, ¿no? Pero yo le doy tantas gracias al Señor porque mis hijos no tienen que vivir lo que yo viví. Pero ¿cuántos de nosotros hemos llegado a Cristo con esta condición, ¿no? Donde Dios ha reparado y ha sanado, pero hay tantas cosas que todavía a veces nos mueven el piso, ¿no? Que tenemos que decir, bueno, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Es que hay grietas que se quieren volver a formar, porque claro, cuando somos niños, nuestra estructura de pensamiento se forma según las experiencias que hemos vivido. Entonces, alguien que sufrió percepción de rechazo o abandono en la niñez tiene miedo en la vida adulta de que la pareja, aquella persona que dice que la ama y que la va a amar por siempre, la abandone, como me abandonó mi papá, como me abandonó mi mamá. Si mi papá decía que me ama y se fue y nunca más volvió, él o ella que dice que me ama en cualquier momento agarra las pilchas y se va. Entonces, vivir con esa inseguridad
es una grieta profunda en el matrimonio. Entonces, según haya sido la historia que hayamos tenido, así de grande también puede llegar a ser la grieta. Si hoy hiciéramos aquí una encuesta de cuántos de nosotros padeció violencia en casa, tal vez nos asombraríamos. Y son temas que no hablamos entre pastores, porque Dios es bueno, Dios me cambió la vida y hasta ahí quedamos, ¿no? Pero yo crecí en una familia donde mi papá tenía ataques de ira, donde mi abuela tenía ataques de ira. Y cuando yo conocí al Señor tuve que ser ministrada y renunciar porque había un espíritu de violencia que lo ponía a bailar a mi esposo y a mi hijo. Entonces yo tuve que ser ministrada en cuanto a eso. Era una grieta profunda en mí. Yo había sido testigo de violencia. Y esa misma violencia me enseñó a cómo ser violenta. Entonces contestar con las mismas palabras que contestaban mis papás, hablar de la misma manera dura y grotesca que hablaban la familia, desandar ese camino y sanar y renunciar a que por esa grieta se había metido espíritu inmundo. Claro que sí, pero yo tenía que salirme de ahí. Hoy hay un gran porcentaje de matrimonios pastorales que sufren violencia intrafamiliar y no pueden hablarlo con nadie, o por vergüenza, o por miedo que los echen, por miedo de perder su puesto. No los conozco, así que no sé nada de ustedes. Estoy hablando con plena libertad. Nadie piense que alguien me contó algo. Nadie me contó nada, así que te está pasando. Yo te estoy hablando de mi experiencia. Y un momento en la vida de nuestro matrimonio donde yo le tuve que decir a mi esposo, por favor, orá por mí, no quiero que se repita la historia. Porque a mis hijos les estaba haciendo mal. Mi deseo de hacer las cosas como se hacían en mi casa. No lo quería, pero me nacía, o sea, esa iniquidad estaba ahí. Y tuve que ser ministrada. Y tuve que renunciar y tuve que aprender a desandar ese camino y hablar con amor, desechar la violencia, los celos, o sea, por algo está esa parte en la Biblia, ¿no? No tenemos que dejar, abandonar celos, iras, contiendas, discusiones. Una fisura que iba por dentro, que hasta que no fui confrontada, Señor, si vos sos un Dios de amor, ¿por qué me pasa esto? El amor nunca deja de ser, me dijo el Señor. Pero hay cosas que yo tuve que renunciar y trabajar para que el amor siga siendo. Por ejemplo, en nuestra relación de matrimonio o con mis hijos. Entonces hay un peligro fuerte de no reparar las grietas. Y si identificás algo de todo esto en tu vida, es importante que lo puedas empezar a hablar. Primero con tu cónyuge. Es la persona que tiene que ser uno con vos también en esto. Sincerarnos. Claro que no es fácil. Cuando yo le tuve que decir a mi esposo, orá por mí porque yo no puedo orar por esto. Es como que hay algo que me domina. Es como que hay un tercero que se mete. Claro que tuve que renunciar y reconocer con vergüenza lo que me pasaba. Pero las grietas y los problemas matrimoniales podían llegar a ser más terribles si yo no lo hacía en ese momento. Entonces los problemas de pareja a veces no son tanto problemas de pareja. A veces es el problema que tiene cada uno que no ha solucionado. Es la historia no sanada de cada uno que se potencia en el matrimonio. Por eso nosotros en nuestra congregación siempre decimos, antes de que los chicos se casen, los jóvenes se casen, que sean ministrados, que puedan tener la oportunidad que tal vez nosotros no tuvimos de hablar de estos temas. ¿Cómo fue tu vida? ¿En qué cosas caíste? ¿En qué pecado? Porque antes no le llamaban pecado, le llamaban travesuras de jóvenes, ¿no? Pero el tener relaciones extramatrimoniales tal vez era para los varones una iniciación necesaria, según la gente de antes. Hoy por hoy es la libertad que cada uno tiene de elegir.
pero a veces así llegamos al matrimonio. Y cuando hay una intimidad rota, hay una gran fisura que se mete. Las fisuras las podemos también llamar traumas. ¿Y qué es un trauma? Bueno, la palabra trauma no me voy a meter ni en el griego ni en nada de eso porque ustedes pueden estudiarlo mejor que yo, pero viene de la palabra perforar. Una grieta perfora, ¿sí? Y el trauma es esa situación que vino de repente a nuestra vida o que se fue formando por diferentes golpes de la vida y que hacen que ese tercero se meta. El diablo no va a dudar en meterse en tu trauma para acrecentarlo. Por eso es importante que si tu historia personal nunca dejaste que alguien te ministre en esa área, necesitas hacerlo. Porque más tarde, más temprano, el enemigo se va a querer meter por ahí. Porque ese acontecimiento en la vida, él lo conoce. Ustedes saben que el enemigo se toma todo el tiempo para observarnos, para ver lo que hacemos, lo que no hacemos. Y así como tentó a Eva y la sembró, y sembró en ella la duda acerca de Dios, lo puede hacer con nosotros tranquilamente. Él nos conoce. Él tiene más años de astuto que nosotros. ¿Cuáles son los componentes de un trauma? Un suceso intenso que moviliza y afecta a la persona en lo físico, en lo emocional y en lo espiritual. Somos un ser íntegro. Por eso el alma, el cuerpo y el espíritu, todo sufre cuando hubo una situación difícil en nuestra vida. Ese trauma de la infancia todavía te sigue doliendo, por eso todavía no puedes hablar del tema. El trauma es aquello que aparece de tanto en tanto como sombras, ¿sí? El segundo componente es la incapacidad de la persona para responder a ese suceso. Obviamente esto se agrava cuando somos niños. Hoy de adulto yo digo, si en ese momento yo hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho aquello, en ese momento yo no tenía herramientas. No tenía ni la capacidad psíquica, ni ninguna herramienta humana como para defenderme de algunas cosas. Cuando en la vida hemos sido avasallados aún por un abuso, en ese momento no teníamos las herramientas para salir de ese lugar, ni corriendo ni gritando, pero hoy la culpa o la culpabilidad y la condenación hacen que ni siquiera lo podamos hablar con nuestro cónyuge. Y los abusos, que parecen que están de moda ahora, pero vienen desde la época de Jesús, ¿no? O antes. Son traumas profundos, son grietas profundas en la vida de la persona que no nos permiten sentirnos dignos o amados o usados por el Señor. Lo que provoca un trauma es un trastorno o un efecto desequilibrante. Es alarmante la cantidad de esposas de pastores que sufren depresión. Alarmante. Esposas de pastoras que están enfermas de diferentes síntomas y afecciones. ¿No será porque hay traumas sin resolver? Porque lo que la boca no habla, lo dice el cuerpo. Lo que la boca no habla, no confiesa, lo manifiesta el cuerpo. Y a veces estamos tan separados matrimonialmente que no hay tiempo para hablar de lo que nos pasa. Y el sentimiento, los sentimientos, las emociones calan profundo, calan profundo. Gracias al Señor que tenemos una palabra que llega hasta los tuétanos, ¿no? ¿Por qué será que dice que llega hasta ahí? Nunca me puse a estudiar, pero hasta lo más profundo de nuestro ser, porque es ahí donde se anidan nuestros dolores más profundos. Ustedes como pastores deben saber que la falta de perdón lastima los huesos, ¿no? Y los enferma. La falta de perdón es por un trauma muy grande que no pude hablar, que no pude confesar, que no pude solucionar y que me enfermó hasta los huesos.
El autismo hoy es una de las enfermedades que más está en boga. El autismo es un síndrome que aísla a la persona emocionalmente de la otra, una de las variantes porque hay muchas. Y a veces vivimos como autistas espirituales, donde cada uno tiene que llevar su emoción como la puede llevar, sin hablar con el otro de lo que le pasa. No nos podemos dar el lujo de tener esa gran fisura en nuestro matrimonio. Tenemos que hablar de lo que nos pasa. Claro que siempre está el peligro o el miedo a que seamos condenados y juzgados por la otra persona. Porque la grieta es tan grande en el matrimonio que perdimos la confianza. Y a veces en vez de ser amados, cuidados, restaurados por la pareja, somos condenados, somos criticados. Pero la Biblia dice que esto no debe ser así. Porque todos hemos sufrido algo fuerte en nuestra vida. Y no estamos para juzgarnos ni criticarnos, estamos para acompañarnos mutuamente, para ministrarnos mutuamente, para ayudarnos en todas las cosas. Y aún como cónyuges, necesitamos recordar esto, porque a veces lo ponemos muy en práctica para el que no conocemos, pero ni siquiera lo hacemos con nuestros hijos a veces. Ah, ¿qué le pasa? No sé, está enojado. ¿Y fuiste a hablar con él? No. ¿Y qué te pasa a vos que tenés esa cara? Nada, a mí no me pasa nada. Ah, bueno, y vamos por la vida sin darnos el tiempo para hablar de lo que nos pasa. Y son traumas que van quedando. Alguien te faltó el respeto, alguien te denigró. Bueno, no importa, yo sé que en el mundo tendré aflicción. Sí, pará, pero sos de carne y hueso. Y tenés que parar y resolver eso. Porque si no lo tratás, eso se te va a ir a los huesos y en algún momento se va a manifestar en odio, en resentimiento, en gastritis, en gastroenteritis seguidas, en problemas de colon irritable, colitis ulcerosa, arritmia. Lo que no habla la boca, lo dice el cuerpo. Y ya tengo que ir cerrando y quiero ir terminando, aunque me falta un poco, pero... Bueno, ustedes saben que hay muchos pecados que afectan el espíritu también, pero hay pecados que afectan el cuerpo. Y hay un tema de que muchas veces es una gran grieta en el matrimonio y tiene que ver con las relaciones sexuales. Otra de las encuestas alarmantes es la cantidad de infidelidad que hay entre pastores, ¿no? O matrimonios pastorales, porque no siempre la culpa la tiene el varón. Y dice la Biblia que el apóstol Pablo dijo que cuando una persona tiene relaciones con otra persona que no es su esposa, él lo llama fuera del cuerpo. Y lo que es fuera del cuerpo significa que no estás pecando solamente delante de Dios, sino que estás involucrando a la otra persona. Entonces muchas veces los traumas espirituales y lo que es fuera del cuerpo se transforma en un medio monstruo en tu vida. Y de esa manera se repercute en cada área. Y entonces de repente perdiste el rumbo, perdiste el llamado, perdiste la asignación y no sabes por qué, si ya confesaste. Bueno, son las secuelas y las consecuencias del pecado. El pecado a veces tiene más consecuencias de las que somos conscientes. Tiene más consecuencias de las que somos conscientes. Un trauma físico va a repercutir en los sentidos como órganos y músculos. El trauma almático sobre el pensamiento, las emociones y la voluntad. Porque todo lo pasamos a través de eso. Y el trauma espiritual afecta en las relaciones, en todas las relaciones, y en la conciencia, en la intuición. Por eso a veces perdemos el rumbo. Y no sabemos, somos pastores de qué, y qué tenemos que hacer. Y yo largo todo.
A ver, la caída o el largar todo no empezó hace una semana atrás. Es esa consecuencia que venís arrastrando. Quiero avanzar. 3 tipos de dinámicas que generan traumas. El pecado que produce traumas, la maldición que produce traumas, y esto puede ser la brujería, la hechicería, la herencia espiritual y la iniquidad. Cosas que también tenemos que revisar como matrimonios. Sí, nosotros estamos con Dios, Dios nos ha acercado, está genial y está maravilloso. Pero mantener, como cantábamos recién, ¿no?, el altar encendido. Día y noche y día juntos. ¿Cuánto tiempo dedicas a orar con tu esposa, con tu esposo? ¿Cuánto tiempo usan para ministrarse el uno al otro? Porque el enemigo viene con desánimo, el enemigo viene con desgaste, el enemigo viene con mentiras, con acusaciones. Y cuando abrimos o se abre la brecha, el trauma, el enemigo puede lograr su objetivo. Yo soy de apellido Feuersbenger y cuando me puse a hacer mi línea generacional hacia atrás, yo pude ver cuántas personas habían caído con el alcohol. Tíos, bisabuelos. Entonces yo dije, hay una iniquidad con la que el enemigo me va a querer alcanzar, que es el alcoholismo. Y así empecé a hacer todo un abanico con la lupa, bueno, no tanto, pero sí a ver en qué cosas el enemigo me puede llegar a tentar. ¿En el dinero? ¿En el orgullo? ¿En la vanidad? ¿Cómo fue la historia de mi familia? ¿En las enfermedades? ¿Qué enfermedades? Entonces tiene que haber un cuidado de decir, bueno, Señor, mi cuerpo lo tengo que cuidar porque hay una iniquidad contra el cuerpo. Hay una iniquidad de nivel orgulloso, vanidad, soberbia. Hay iniquidad en cuanto al uso del cuerpo. Poner la mira ahí. La agresión. ¿Qué es la agresión? Bueno, la agresión son los actos de terceros que atentan contra tu vida. Y la agresión tiene mucho que ver también con esto. Yo recién te decía que yo tuve que tratar con la violencia en mi vida. Ser testigo de violencia es dejar, o de alguna manera, es observar cómo se hacen las cosas para luego repetirlas. Vieron que todos aprendemos así, por repetición. Aprendemos de lo que otros hacen. Y cuando uno se crió en un ambiente de violencia, aprende a cómo resolver todo a los golpes o a los gritos. ¿Y por qué tenemos que dejar que esto se desarrolle, esta dinámica se desarrolle en mi casa, en la relación matrimonial? Si esto no debe ser así. Pero a veces naturalizamos lo que vivíamos antes de conocer a Cristo, sin darnos cuenta, porque no tenemos la lupa puesta ahí. Porque no hemos hablado, ni siquiera hemos dicho entre matrimonio, esto no me gusta que me lo digas. No sé cuántos han aprendido a decirle, no me gusta que me hables así. Esto no está bueno. Esto me hiere, esto me lastima, esto me incomoda, esto me hace recordar a tal trauma. Y ese acuerdo, pequeño acuerdo, ¿cuánto nos libra del mal? 3 cosas que debemos revisar para hacer un chequeo de sanidad interior. En primer lugar, los pecados no confesados. Yo sé que a veces, no, porque el que está en Cristo es nueva criatura, las cosas viejas han pasado. No me digas que te diga lo que yo fui antes de conocer a Cristo. Es medio difícil esa situación, porque yo necesito conocer tu historia. Y aunque si te las mandaste, no conocías a Cristo, yo no estoy para condenarte, yo estoy para decir, bueno, te voy a ayudar para que no vuelvas a caer en eso.
Pero muchas veces hay secretos no confesados. Y ese es un lugar donde el enemigo se mete. Por eso es interesante que en este punto busques un consejero o un mentor para que te ayude a ver cómo vas a tratar este tema que es un secreto. Porque a veces también corremos a contar secretos cuando la otra persona no está preparada. Y ese también es un riesgo. Entonces, confesar a quien te pueda librar de la condenación y que te pueda aconsejar a cómo llevar adelante ese secreto. Seguramente ya lo habrás enseñado en tu congregación. Cómo manejar los secretos. Porque si yo vengo y le cuento a Horacio algo que fue muy fuerte y él no está preparado para escuchar, yo puedo herirlo, puedo lastimarlo, puedo abrir una brecha donde el enemigo se meta y no necesito hacerlo. Entonces hay que ser sabio con esto, pero hay que trabajarlo. ¿Cuáles son las maldiciones con las que estamos lidiando? Ustedes saben que no necesitamos tener miedo, pero sí hay que someterlo bajo los pies de Cristo. ¿Cuáles son las agresiones que hemos recibido en la vida? A veces eso también es como un secreto. Y no, a tal lugar yo no quiero ir nunca más. ¿Y por qué? Bueno, porque me pasaron cosas. Bueno, ¿qué te pasó? Lo mismo. ¿Cuáles son las agresiones con las que vos estás luchando y lidiando y necesitas ayuda ahí? Tiene que ver también con la parte de tu historia. Bueno, y hay una larga lista de situaciones que ya fui avanzando. Hay una estadística, mira, que fue realizada sobre los matrimonios pastorales que decía que el 77% de pastores sienten que no tienen un buen matrimonio. Cerra los ojos rapidito. Si esa encuesta hoy te la dieran a vos para completar, ¿qué dirías? Obviamente que no voy a pedir que levantes la mano, pero esa cifra es una cifra muy alta como para dejarla pasar. Y necesito hacerte esta pregunta. ¿Cómo crees que es tu matrimonio? ¿Tenés un lindo matrimonio? No estoy hablando de que sea perfecto, porque no hay familias perfectas, pero sí hay familias que quieren buscar cada día ser más sanas, más unidas, más apegadas a Cristo. No que no hayan pasado por dificultades, porque todos pasamos por dificultades. Todos hemos tenido que aprender a confiar otra vez. Todos hemos tenido que aprender a soltar lo que a Dios le compete. Todos hemos tenido que aprender a llorar juntos por las cosas que no nos salieron bien. O sea, espero que todos hayamos aprendido a llorar juntos. También conocí esposos y esposas de pastores que no lloran juntos, que lloran en soledad. Isaías 30:12 dice: este pecado será para ustedes como una grieta que se extiende por un alto muro hasta resquebrajarlo y hacer que se derrumbe en cualquier momento. Aquello que no confesamos es una grieta que puede romper tu vida, que puede romper tu matrimonio. Y este texto, cuando vi que había tantos textos hablando de grieta en la Biblia, yo dije: Señor, ¿cuánto me falta aprender de vos y de tu palabra? El Señor tiene para todo tiene un ejemplo en la palabra. Cierra tus ojos ahora, sí, porque quiero que en este tiempo el Espíritu Santo pueda ministrarte. Y yo sé que en algún momento te pedí que hasta mires y tomes de la mano a tu esposa, pero ahora te voy a pedir, en primer lugar, que el Espíritu Santo te pueda hablar a vos en lo individual. Porque hay grietas personales en las que vos necesitas ser ministrado seguramente. Hay grietas que tienen que ver con tu historia. Hay grietas que tienen que ver con tu niñez, con tu pasado. Tal vez rencores,
tal vez dolores de los que nunca sanaste, heridas que nunca pudiste curar ni dejar que alguien te ayude, abusos, y el abuso no siempre es sexual, pero pudo haber sido un abuso psicológico permanente, tal vez de aquellos que te criaron, porque tal vez ni siquiera fuiste criado por tu papá o tu mamá, o por tu papá o tu mamá, no sé con quién creciste. Pero los abusos psicológicos producen traumas mentales que no te permiten pensar en una nueva forma de vida. Son surcos que se forman en tu manera de pensar que te impiden pensar a la manera de Dios. Y Dios en su palabra dice que llamemos las cosas que no son como si fueran, pero a causa del surco y del trauma y del abuso, vos no crees esa palabra. Y no la podés confesar, ni para vos, ni para tu matrimonio, ni para tu familia, ni para tu ministerio. Porque hay un surco que se formó a causa de un dolor muy profundo, de un trauma. Y si es así, yo te quiero pedir que en este momento se lo entregues al Señor. Porque el Espíritu Santo va a estar tomando ese dolor y va a estar restaurando, reparando ese surco, esa hendidura, esa grieta. Si el abuso fue físico, me tocó ministrar a una persona que el abuso físico fue tan grande que hasta le quebraron la mandíbula. El abuso físico se siente en el cuerpo y provoca un trauma tan grande que el cuerpo siempre sufre. Y tal vez ahí está la respuesta de por qué siempre te sentís enferma o enfermo. Porque hay un abuso físico que nunca pudiste perdonar o soltar. Y eso te trae problemas en tu relación matrimonial, en la intimidad. Nunca pudiste ser libre de eso. Aunque oraste y se lo entregaste al Señor, el Espíritu Santo me muestra que hay un dolor fuerte en el cuerpo a causa de un abuso físico. Golpes, quebraduras, gritos, sometimiento físico. El abuso físico era muy común por los azotes hace unos años atrás. Disciplinas severas con golpes. Y tal vez son herencias que van de generación en generación. Y la enfermedad vino como herencia de ese abuso físico. Aún me atrevo a decir que tal vez no pasaste vos el abuso físico, pero sí tus antepasados. Pero esa herencia levantó una separación en la intimidad con tu esposo. Una grieta que en lo sexual se manifiesta cada vez más. Y pareciera que no hay solución. Hay grietas que te dije también que vinieron a causa de situaciones inesperadas. La enfermedad, las deudas, la pérdida de un hijo.
algo se quebró en la relación matrimonial y ya no se pudo. Aunque servís junto a él, junto a ella, hay algo que ya no es igual. El Espíritu Santo me mostraba que hay alguien que llora mucho por esto. Y el Señor me dice que Él está aquí para librarte. Que lo que se rompió, Él es un alfarero que vuelve a reconstruirlo. Y Él sopla de su espíritu sobre tu vida en esta hora. En el nombre de Jesús. Yo les voy a pedir que se pongan de pie. Espíritu Santo, gracias porque vos nos conocés. Gracias, Señor, porque en ti todo es nuevo. Vos sos nuestro alfarero y nosotros barro en tus manos, Señor. Y yo te doy gracias porque estamos en tus manos. Y este es el momento del rompimiento. En ese momento donde vos estás trabajando con nuestro interior, estás trabajando con nuestro espíritu, estás trabajando, Señor, con nuestra historia, estás trabajando con nuestras emociones, estás trabajando con nuestras decisiones equivocadas, estás trabajando con nuestra altanería, con los secretos, estás trabajando, Señor, con nuestras impiedades. Y es ahí donde nos quebramos, porque pusiste tu dedo justo ahí, Señor. Y ya no pudimos más. Pero es en esta hora, Espíritu de Dios, que te pido que como alfarero nos tomes en tus manos. Espíritu Santo, rodea a cada uno de mis consiervos. Abrazalos, Espíritu de Dios, y llená esas grietas. Sanalas, Señor, sanalas. Empezá a cerrar esas hendiduras que nos separaban. Empezá, Señor, a ministrar en nuestro corazón esa palabra que penetra y penetra y penetra y le cierra todo camino al enemigo para debilitarnos, para tocar nuestras fibras más íntimas, más íntimas. Espíritu Santo, hay grietas que lastimaron nuestra carne, nuestro cuerpo. Pero hoy también te las entregamos. Vos sabés cuál es su punto de inicio. Vos sabés qué fue, qué cimbronazo ocasionó esto, Señor. Entregáselo al Señor. Si vos identificás cuál fue el punto del inicio de esa grieta, entregáselo. Hay grietas profundas que provocaron enfermedades. Yo te voy a pedir que si tenés algún diagnóstico médico, levantes tu mano, como para decir, yo tengo un diagnóstico médico. Gracias. Gracias. ¿Quién más tiene un diagnóstico médico que está tomando una medicina? Gracias. ¿Alguna enfermedad crónica? ¿Alguien que necesita una operación?
Gracias. Espíritu Santo, tú sabes qué es lo que afecta a la salud de mis hermanos. Pero tu palabra dice, Señor, que por tus llagas hemos sido sanados. Señor, y nos ponemos de acuerdo con esa palabra. Y aunque tal vez el pensamiento nos ha llevado a creer que ya está todo dicho, que el diagnóstico es firme, tu palabra dice, Señor, que tú eres el que sana toda dolencia, el que perdona todas nuestras iniquidades, aquel que nos corona. Por eso en esta hora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te pedimos que repares, Señor, toda grieta que trajo enfermedad como consecuencia, que trajo traumas. En el nombre de Jesús, toda enfermedad en el cuerpo ahora, en el nombre de Jesús, ordenamos que sean sanos los cuerpos, en el nombre de Jesús. Que todo diagnóstico médico ahora sea anulado por el poder de la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, todo problema de taquicardia, en el nombre de Jesús ahora se estabiliza el ritmo cardíaco, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, todo proceso de ansiedad, todo proceso, Señor, de insomnio, de falta de descanso, de reposo, Padre, en esta hora, si hay alguien que sufre de insomnios, reciba ahora tu paz. Tú eres nuestro reposo, Señor. Sana ahora. Sana, Señor, toda, Señor, percepción, Señor, que los lleva a estar ansiosos todo el tiempo, a estar en alerta todo el tiempo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, toda contaminación, Señor, que contaminó el cuerpo, todo pecado que ha contaminado el cuerpo de alguna manera, y eso trajo una afección, Señor, en el nombre de Jesús. Purifica, Señor, purifica. Tu palabra dice que Jesús habló con los discípulos y Él les dijo, ustedes están limpios por la palabra que yo les he dado. Por eso en el nombre de Jesús, yo declaro, Padre, que tu palabra limpia y lava. Limpia y lava. Limpia y levanta tus manos ahí. Deja que el Espíritu Santo te limpie y te lave. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, tu palabra nos enseña, Señor, que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Por eso toda clase de contaminación, Señor, en el nombre de Jesús, y toda secuela que esto trae en el cuerpo, Padre, sana ahora en el nombre de Jesús. Sana ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ven, Señor. Toda enfermedad en la mente, en el nombre de Jesús. Toda enfermedad en la mente, no importa el nombre que tenga, en esta hora, pone tu mano en tu cabeza, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, la gran batalla que tenemos la tenemos en la mente. Por eso en esta hora, Espíritu de Dios, nos ponemos el casco de la salvación, Señor. Somos tus siervos. Y hemos creído y somos salvos por tu palabra. Pero ahora en el nombre de Jesús, todo susurro del enemigo que trae condenación, todo susurro del enemigo que trae culpa, en el nombre de Jesús, sale de tu mente ahora. Todo espíritu de condenación se va ahora en el nombre de Jesús. Toda perturbación mental se va ahora en el nombre de Jesús. Toda laguna mental que afecta tu vida, en el nombre de Jesús se va ahora. En el nombre de Jesús.
¿Querés un diagnóstico médico? Entregáselo al Señor. Decirle: Señor, hoy soy libre de esto. Se va toda perturbación mental. Vos sabés hacer guerra, así que ahí empezá a orar por vos. Decirle: Señor, esta batalla ya está ganada porque vos venciste en la cruz del Calvario. Vos venciste en la cruz del Calvario. Y la única voz que voy a escuchar es la voz del Espíritu de Dios, que me da aliento de vida, soplo de vida, soplo de vida. En el nombre de Jesús. Y te voy a pedir que le tomes la mano a tu esposa, a tu esposo. Padre, en el nombre de Jesús, toda grieta en la intimidad, por cualquier afección física, por cualquier afección emocional, todo trauma, Señor, y aún toda afección emocional, tal vez la falta de confianza, porque se quebró en algún momento. Padre, en esta hora clamo por esa restauración. Señor, que ellos puedan volver a esa etapa del enamoramiento. Y no importa la cantidad de años de casados que tengan. Señor, en el nombre de Jesús, toda grieta en lo sexual, en la intimidad, ahora sánala, Señor, sánala. Repara, Señor, esa área en la vida de mis hermanos. Espíritu Santo, Espíritu Santo, sana, Señor, esa relación que se rompió, que los separó. Sana, Señor, esa situación que los distanció. En el nombre de Jesús. Habilita, Padre, en el nombre de Jesús, un nuevo tiempo. Señor, hoy renunciamos a gastarnos. Hoy decidimos renovarnos en ti. Renovarnos en ti. Vamos a seguir haciendo tu obra, pero renovados en ti. No gastados, no quebrados, no separados. Renovados, restaurados, sanados para tu gloria. Sanados para tu gloria, Señor. No gastados, no separados, no distanciados, no discontinuados. Renunciamos a esas palabras, Señor. Queremos volver a ser uno, Padre. Por eso en esta hora, apretá ahí la mano de tu cónyuge y decirle: Señor, somos uno en ti. Espíritu Santo, ven y llénanos, llénalos a ellos. Sopla, Señor, sopla. Llena de tu espíritu sus vidas. Si tu esposa o tu esposo no está acá, empezá a orar por él. Empezá a orar por ella. Decirle: Señor, ahí donde está, llenalo, llenala. Que sea llena del Espíritu. Lleno él. Llena ella. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bendito seas, Señor. Gracias por tu amor y gracias porque el amor nunca va a dejar de ser. Gracias. Gracias, Señor. Renóvanos en tu amor. La palabra que yo les hablo, dice el Señor, es espíritu y es vida. Es espíritu y es vida. Señor, desato sobre cada uno de mis hermanos un tiempo nuevo, donde el Espíritu Santo de Dios fluya a través del matrimonio, sin competencias, sin comparaciones, sin grietas,
donde son uno para ti, Señor, donde son uno para ti. Bendito sea tu nombre. Amén y amén. Le das un aplauso al Señor.